Estamos en la presentación de los libros de la editora en Escuela de Letras, en AUPES. Y esta tarde lo hacemos con un poeta, ensayista, profesor de instituto extremeño, como es Juan Manuel Barrado, que nos acompaña, que ha publicado los libros de poemas Texto Azul de Café Rocco, Switzerland, Fragmento de Cal, 13 de Nieve, Pertenecemos a lo Invisible, La Luz que Queda en la Arena, Teoría de Nueva York, Cuaderno Zen y otros muchos. Pero especialmente hoy vamos a hablar con él de este libro, que les enseño aquí ahora mismo ya. Este libro con esta tapa tan bonita, que se titula Tabaquería y que apareció recientemente en la colección Poesía de la Editora Regional de Extremadura. Y, pero nadie mejor que Juan Manuel, que es su autor, para hablarnos de él y para contarnos. Juan Manuel, bienvenido a Escuela de Letras, a las actividades paralelas de Escuela de Letras, y encantado de tenerte aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Antonio. Encantado de estar con vosotros y gracias por invitarme. Tabaquería recoge una selección de tu obra creativa que abarca desde 2020 a 1985. Lo digo bien porque ese es el, digamos que va en sentido descendente en los años. Y en él Vega de la Peña y Francisco Jiménez Bautista, que escriben el prólogo decían que un poema de Juan Manuel Barrado guarda cierta semejanza con un cuadro abstracto en su configuración y en su interpretación. Continúan diciendo también que los poemas de Barrado también forman parte de un todo, como si cada libro aportara un capítulo a la obra completa, y añaden que para Barrado el compromiso poético conlleva también una experimentación constante con la palabra y con gran acierto también con la imagen, aunando ambos lenguajes en obras expuestas por amplia geografía del mundo. Qué orgullo debe sentir, ¿verdad?, un escritor cuando dos compañeros hacen una síntesis tan acertada de su obra como esta que yo he resaltado en tres pequeñas pinceladas de Vega y Francisco que han hecho de tu libro Tabaquería, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo estoy muy conforme con la edición, que es preciosa. No se te oye, Juanma. ¿No se oye? Ahora sí, ahora sí. Vale. ¿Me escuchas bien, Antonio? Sí, ahora se oye perfectamente. Vale. Que estoy muy conforme con la edición porque es de una... Y, y porque recoge eh, prácticamente la producción poética de los últimos 35 años. Eh, Y que, bueno, que el prólogo de Francisco y de Vega se suma también, parece. Se te oye, se te entrecorta la voz. Sí, ahora. A ver, ahora. ¿Ahora me escuchas, Antonio? Sí, sí, ahora sí. Vale. Entonces, te decía eso, que se suma al de otros prólogos que aparecen también de esos libros que has nombrado en el mismo volumen. Entonces, ahí hay un prólogo de Antonio Orihuela, otro prólogo de Ricardo Senabre, otro prólogo de Julio César Galán. Y entonces yo estoy muy contento porque realmente, claro, una antología siempre recoge parte, una obra amplia, ¿no? Pero, pero es que lo bueno es el estudio en que se hacen estos prólogos de diversas fases de tu vida, ¿no? O de tu trayectoria poética. Entonces, yo quise incluirla, como tú bien me dijiste, que había sido un acierto, porque no solamente se trata de la poesía, sino de qué opina también los demás, cómo analizan los demás la poesía de un autor que después, como apareció en el artículo de hoy de Enrique García, que apareció en Enrique García Fuentes. la reseña de Enrique García Fuentes, efectivamente, no solamente es una obra poética, sino es la obra de una persona que pertenece a un grupo en Extremadura y se va viendo también la huella a través del tiempo de esa persona que participó también en un grupo, ¿no? Entonces, se puede analizar, digamos que hay varios niveles, ¿no? De interpretación, ¿no? Entonces, la edición es preciosa, porque esta la creó Julián Rodríguez, este diseño, y puso en el mapa nacional puso a la editora regional, ¿no? Pues, no hay que, en fin, esto es así, ¿no? Y después estoy muy contento además, pues porque efectivamente hay un cuidado de textos críticos y también de la obra que yo he seleccionado de delante, como tú bien decías, de lo más reciente a lo más antiguo, ¿no? ¿Cómo fue esa selección, Juan Manuel? ¿Decides cómo
pues el libro es un todo, pero que lo conforman otros 10 libros interiores, ¿no? Sí, sí, cierto, ciertamente. Porque yo quise, me daba miedo que la impresión primera que se lleva un lector cuando abre un libro, pues piensa que es la definitiva. Entonces, lógicamente, ¿no? Nos pasa a todos como lectores. Pero me daba miedo, digo, mejor empiezo por los poemas últimos, que creo que en los que me siento más reconocido, y voy hacia atrás en el tiempo. Y entonces yo he espigado en toda mi obra hacia atrás, incluso he eliminado algunos libros y he seleccionado lo que yo creía que tenía cierto valor, ¿no? Nada más. Entonces, pues mi criterio ha sido ese, ¿no? El de buscar eh, complacer al lector, pero desde lo más reciente, quizá porque es una escritura más madura, hacia los primeros intentos de los 22, 23 años, que eran poemas, bueno, pues buscando un poco tu camino y tu voz, ¿no? Claro. Hablabas tú antes que esta colección, volvemos a enseñarlo de nuevo, esta colección que lleva el sello indudable de la mano de Julián Rodríguez, Mm, en lo que es en el diseño, mm, y hay un poema, bueno, los versos de Coney Island, de mm. poema de teoría de Nueva York, en el que desprende pues una serenidad sonora, y esa serenidad quizás sea la que te movió dedicárselo en el libro a Julián Rodríguez, como una También. de sus cualidades. Sí, y porque parte de una, primero por él, efectivamente, porque yo tenía que hacerle un homenaje por la edición, ¿no? Y por este diseño de esta colección. Y después porque yo le pregunté, parte de una anécdota personal también, yo le pregunté hace muchos años, cuando él estaba con la primera galería de arte y no había creado todavía la editorial periférica, pero ya andaba en ello, y estaba haciendo cosas para el Museo del Prado, en fin, que era una persona de una personalidad oceánica, ¿no? Y yo le pregunté, digo, ¿a ti no se te queda pequeño esto? Digo, quizá Nueva York, quizá París, quizá. Y él me dijo, dice, sí, 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 tengo, en ese horizonte estoy, ¿no? Y efectivamente, poco tiempo después se marchó a Madrid, montó la segunda galería de arte allí, creó la editorial periférica y sé que viajaba mucho a Nueva York. Entonces, eh, yo le dediqué ese poema quizá por esto que te estoy contando, ¿no? Es decir, en conexión con lo que estamos hablando, ¿no? Asociado. Y después porque creo que es una deuda, ¿no? Una deuda porque yo recuerdo en el año 95, cuando él organizaba las lecturas en la Facultad de Filosofía y Letras, que me invitó a una lectura. Y yo le dije, digo, pero ¿por qué me invitas a mí? Digo, yo no soy importante, yo, en fin, estoy dentro de los que trabajan, pero ahí en la sombra y como corredor de fondo, ¿no? Y me dijo, no, no, tienes que venir porque yo quiero que vayas a... Y a mí ese detalle, junto después, más adelante, unos meses más adelante, me invitó a presentar un libro, que era un libro experimental titulado Improvisación 31 en su galería, que la primera galería de arte que tuvo, pues yo estaba en deuda con él, porque siempre contó conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso siempre es una cosa que tú llevas dentro, ¿no? Es decir, una especie de deuda con una persona, ¿no? Es decir, esta persona ha contado conmigo en momentos muy puntuales donde yo no figuraba eh, en el cartel, ¿no? Digamos, ¿no? Más llamativo, más vistoso, ¿no? Entonces, y bueno, pues pensé que era una deuda íntima, ¿no? Claro. Mira, vamos a hacer una cosa, lo vamos a leer a Mm, los televidentes de AUPEX, el poema, lo tengo aquí ahora mismo mm. delante, está en la página 45 del Sí, libro de vale. Tabaquería de Juan Manuel Barrado. Sí, Y lo tienes ahí, tú lo sí, tienes a lo tengo mano, aquí. Sí, lo tengo Juan aquí. Manuel. Sí, sí, lo Perfecto. tengo aquí. Si te parece, Vale, lo mm, voy a leer, sí. escucharlo de tu voz tiene que ser, es mucho más bonito que de la mía, No que lo para sé, eso no eres lo el sé. creador. No creas, no creas. Vamos a ver. El poema se titula Coney Island, que es una... Coney Island es una zona de Nueva York que es una playa pequeñita. Y bueno, pues allí hay una especie parque de atracciones, pero de principios del siglo XX. Es una cosa muy decadente, pero también muy bonita. Muy, muy bonito, porque hay una montaña rusa que es de madera, hay, no, perdón, sí, digo una montaña rusa de madera, sí. Después hay una noria, también muy antigua, y en fin, que te da la sensación que es irreal, que es como un decorado, y después cuando te acercas, ¿no? Pero es muy antiguo, es del principio del siglo XX. Entonces, ese, ese lugar me dio pie a escribir este poema, ¿no? Y dice, ¿qué hubiera dicho Carlos Bousoño de todo esto?
observando desde la Rambla de Madera el espectáculo irreal de los kioscos y la noria de Wonderville en un lánguido atardecer, saboreando su achicoria bajo el clac, clac, clac de la montaña rusa, como un individuo vinculado directamente a las estrellas, y sacudiéndose las pulgas de las alas de un ángel. Y sin embargo, en esta percepción del tiempo, hay algodón de azúcar y también terrorismo invisible, lo que ya había anticipado Zoltar, el vidente electrónico, puesto que en tierra impropia no hay una sola posibilidad de yodo, ni pepsicola para quien sucumbe en el hospital, ni paraíso donde copulan los bisontes. ¿Cuál sería su retórica en el invierno de las hegemonías? ¿A un pájaro desvalido le llamaría vinagre? Dramatizando el dilema, los periódicos hablan en todo caso de las lechugas y de la energía atómica. En el ojo del huracán, los seres bellos. Qué bonito. Es lo que yo decía, ¿no? Esa serenidad sonora, ¿no? Que tienen estos versos. Sí, todo está muy relacionado con Julián también por eso, ¿no? Carlos Bousoño fue un poeta asturiano, profesor también en Estados Unidos, dueño de una poesía muy existencialista, pero también profunda y también de verso largo y, en fin, muy especial, muy especial. Carlos Busoño para mí siempre ha sido un poeta especial. Julián era una persona especial, era una persona que también buscaba esa voz personal, ¿no? En todo lo que hacía, ¿no? En los proyectos y también en sus obras, ¿no? Entonces, creo que estaba relacionado. Yo creo que hay un cierto vínculo entre Carlos Bousoño y Julián, sí. Y también esa referencia a Bousoño, ¿no? Ahí, claro. Y entonces, a partir de Bousoño, es como la mirada distanciadora para tú situarte y en la dedicatoria también, decir, bueno, ¿qué pensaría esta persona cuando estuviera aquí? ¿O qué pensaría Bousoño si viera esto? Que yo sé que Bousoño viajaba mucho a Estados Unidos, pues daba clases allí en la universidad americana, ¿no? Le invitaban muchas veces. Entonces, era un poco buscar ese juego de miradas entre Bousoño, la poesía de Bousoño, el mundo de Julián, y a ver cómo construía yo el poema, ¿no? Para que tuviera esas dos referencias unidas, ¿verdad? Mm. Has nombrado la palabra mágica. ¿Cómo se construye un poema? Seguro que muchísimas de las personas que nos vean ahora en Zoom o luego después en YouTube son alumnos de la Escuela de Letras, alumnos muchos de los cursos de poesía. Eh, Tú como maestro, como profesor, como poeta, Mm. ¿cómo se construye? ¿Qué le podemos decir a ese vidente o a ese televidente? Pues yo muchas veces me lo he planteado eso que dices, porque parte todo de las lecturas. O sea, tú partes de tu infancia, cuando empiezas a leer, eh, por un misterio que nadie sabe, irresoluble, llegas a la poesía, porque yo empecé leyendo cómics, claro, ¿no? Entonces, a los 12 13 años ya te interesas por la poesía y empiezas a escribir tus primeros poemas con 14 15 años, pero todo imitación, claro, imitaciones de Becker, imitaciones de Machado, imitaciones de todos, ¿no? Imitaciones de todo. De todo que lees vas imitando. Y con 17 18 años todavía no sabes, yo por lo menos no sabía todavía por dónde tenía que encaminar mis pasos. Pero sí, con 18 19 años tuve la suerte por ahí, cuando llegué a Cáceres a estudiar la carrera, a los 19 20 años, cayeron en mis libros algunos autores que sí me influyeron mucho, por ejemplo Rilke. Rilke, el poeta alemán, me influyó mucho y yo dije, bueno, esta poesía, ¿por qué me gusta especialmente más que las otras, ¿no? Más que los otros tipos de poesía? ¿No? Entonces, quizá por ahí, orientándote como lector, vas buscando tu propio estilo, ¿sabes? Entonces, las personas que participan, que están buscando a ver cuál es mi camino, pues yo pienso que el camino está en la lectura. O sea, la primera fase está en la lectura. Después viene la fase más difícil, que es encontrar tu voz, encontrar tu estilo, uso imágenes, no uso imágenes, enumeraciones, no uso enumeraciones, el asíndeton, no sé qué, ya las herramientas propias de la poesía, ¿no? Pero el primer paso viene de la lectura. Y después ya, una vez que, sin que caer en el plagio nunca, pero sí sabiendo de esa influencia de esos autores, esas autoras sobre ti. A mí, por ejemplo, me gusta mucho William Carlos Williams, un poeta americano, me gusta mucho Emily Dickinson, me gusta mucho Rilke. Entonces yo sé que o César Vallejo, esas lecturas sé que siempre están ahí detrás, están dentro de mí y que se van a notar porque soy fervoroso lector de esos autores, ¿no? De esas autoras. Pero tienes que intentar encontrar tu voz,
¿sabes? Entonces, es difícil. Siempre, como yo le digo a algunos amigos, a un amigo mío, no le digo, yo para mí todo es imperfecto, porque lo miro desde dentro y solamente veo defectos, ¿sabes? Yo veo solamente defectos. Y me dice, bueno, es que tienes que dejarlo así, no puedes estar retocando ni... Y claro, muchas veces, a pesar de mi edad, que nunca estás seguro de lo que haces y piensas que no sabes si tiene calidad o no. O sea, pero eso le va a pasar a la persona que empieza y a la persona que está... Eso lo decía Picasso una vez. Picasso dijo en cierta ocasión en una entrevista que el artista nunca está seguro de lo que hace. Y es una gran frase esa, porque es cierto, ¿eh? Es absolutamente cierto, ¿sabes? Sea poeta, sea músico, sea pintor, lo que sea. O sea que es un mundo de sombras, ¿sí? Es un mundo eh, que vas, decía otro día, ¿dónde estuve leyendo yo? Ah, sí, había un, Paul Auster, que se ha muerto hace poco, dice, imagina la persona, un escritor que pasa 10 11 horas de su vida delante de unos folios solo, perdiendo el tiempo, digamos, sin relaciones sociales, y ni aprovechando su vida para otras cosas, dice, ¿qué tipo, ¿no? ¿Qué persona más? ¿Qué está haciendo con su vida, ¿no? Ahí, de 11 horas delante de unos folios, y ahí se pasa 11 horas de su vida cada día y dices tú, pero ¿por qué hace eso? ¿No? O sea, ¿cómo decir? Es que no está en su sano juicio, ¿no? Sí, ¿sabes? Y es una cosa muy curiosa, porque es cierto, ¿no? Pero es que es una droga. O sea, la literatura, como te engancha para siempre. A mí me enganchó de pequeñito y ya, pues, ¿sabes? Yo no puedo vivir sin libros. Pero como lector, Es un claro. veneno. No ya como poeta, como Sí, sí, lector. sí, O sí. sea que, Es sí, un sí. veneno, Es, efectivamente. es un veneno. Entonces, Eh, es difícil, pero nunca hay que desanimarse. Eso es muy importante. Sí, sí. Has hablado Sí, de un montón Antonio, de poetas. perdona que te Sí, interrumpa. Yo nunca no, me no, por desanimo Dios. porque a mí hay algunos premios que no he ganado y no pasa nada. Me presento a premios y no pasa nada por no ganar. Yo sigo, o sea, hay que seguir, ¿eh? O sea que, ¿sabes? Eso. Sí, No, sí. no se puede desfallecer. Nunca. Hay una frase de Cela, ¿no? Que dice, el que resiste gana. Y Sí, es que sí, es es cierto. verdad. Y es cierto, es cierto. Esa frase es muy cierta, es cierto. Sí, sí, Te decía que has hecho un repaso por muchos poetas importantes y que son muy importantes para ti, que te han dejado mucho pozo, y entre ellos también podríamos hablar de Fernando Pessoa, que es sí, de claro. quien prácticamente tomas el Sí, título de esta tabaquería por la sí, suya, ¿no? sí, Eh, Fernando Pessoa, una de las más grandes voces de la poesía portuguesa sí. y muy influyente, ¿no? Sobre todo los poetas, todos los poetas, pero yo creo que todavía más especialmente aquí en la zona de Extremadura, que estamos tan rayanos Sí, 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 con, sí. con Portugal, ¿no? Sí, 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 sí. Ángel Campos, tú sabes que es uno de los grandes traductores de Pessoa al castellano, hizo muchas versiones para Pretextos, para la editorial valenciana, y, bueno, a nosotros nos ha influido mucho, no solamente a mí, ¿eh? Pessoa, muchos de mis colegas que yo conozco siempre me lo han dicho, lo hemos hablado, ¿no? Que hay poetas que están ahí siempre, y Pessoa es uno de ellos. Pessoa es que tiene una tradición atlántica, no es una tradición que nosotros conozcamos por cultura latina, es tradición atlántica. Él se crió en Sudáfrica y conocía la poesía inglesa, la poesía americana, y entonces es más de cultura anglosajona que de cultura mediterránea. Entonces eso me atrajo siempre de él. Es decir, y por supuesto la heteronimia y todo esto que ya conocemos todos, ¿no? Pero es su capacidad para crear esa poesía diferente que tanto influyó en poetas como Gil de Viedma, por ejemplo. Entonces, a mí me atrae, claro, por eso te he dicho antes que me gustan mucho algunos poetas americanos, Walt Whitman, William Carlos Williams, es decir, que yo he leído mucha poesía americana y me gusta mucho. A veces me alejo, digamos, de nuestras raíces culturales, ¿no? Que son las propiamente latinas, ¿no? Pero Pessoa es que es muy especial, claro. Y este emblema, el emblema que lleva la portada de la antología, Es la ventana, ¿no? efectivamente, esa ventana lo tomó Juan Luis López Espadas, que hace el diseño de la portada, y me contó que era una que ilustraba el poema Por la carretera de Sintra y tal, de Pessoa. Entonces, que, en fin, tiene su historia también relacionada con Pessoa. Claro, claro. Sí, ese poema, por ejemplo, ¿no? Por la carretera de Sintra. Ese poema en sí es un libro. O sea, es un poema que tiene 4 páginas o 5, pero en sí es un libro porque es un poema fundacional. Es una forma de escribir poesía. Es una poesía metafísica, ¿sabes? Ahora se está preparando, se está gestando una antología en una editorial en Madrid, en La Oveja Roja, y se va a incluir a 15 poetas
de los dos lados del charco, de España y de América, ¿no? Y de muchos países de América, de Colombia, de Chile, incluso gente que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Mm. pero son todos poetas de lengua española, lengua hispánica, ¿no? Y no sé por qué te decía esto. Ah, por el tema de Pessoa, pero no sé por qué te lo contaba. Quizá por Me esta... imagino que te referías, ¿no? Por el hecho de que Pessoa mira tanto, mira casi más al Atlántico, ¿no? Más a la Sí, parte sí, sí, americana o, bueno, o a la Commonwealth, como se suelen eso llamar, es. a la zona también, Bueno, y te decía que esa como antología, él. eso es, eso te iba a decir. Esa antología está presidida por el concepto de la influencia de Walt Whitman en esos 15 poetas. Poetas ellos y poetas ellas, me refiero. Y ahí hay gente de primer Sí, orden, sí, ¿eh? sí. Ahí está, por ejemplo, Esther Ramón, está Natalia Litvinova, está, te cuento, Lucía Estrada, está Victoria Guerrero, Mar Pimienta, poetas que tienen una trayectoria consolidada, que tienen publicados más de 5 libros. Está Enrique Falcón, hay gente muy buena ahí. Hay gente muy buena, ¿sabes? Gente de una calidad extraordinaria, de una poesía. Diferentes entre sí, pero no contradictorios entre sí, ¿sabes? Entonces, esta antología la ha preparado el mismo que me ha hecho el prólogo para la tabaquería, Francisco, ¿sabes? La está preparando y la está coordinando con esta editorial y saldrá en primavera, en Madrid, ¿sabes? Bien. Esa antología va a ser muy importante porque hacía muchos años que no se publicaba una antología de poesía hispanoamericana y con gente ya que no es una antología en el sentido de que sean poetas jóvenes o tal, no, no, es una poesía de gente que ya tiene una trayectoria consolidada y todos unidos por el concepto de la influencia de Walt Whitman. Con ese hilo conductor, ¿no? Ese hilo conductor, efectivamente, ¿vale? Y tengo la suerte de que me han incluido en esa antología, Hombre, ¿sabes? Hay te lo 15. iba a preguntar yo ahora mismo, digo, tú estarás entre ellos. Sí, sí. Pero hay gente muy buena. Y yo ya he echado un vistazo porque Francisco me pasó un borrador y cuando vi yo la gente que estaba ahí, dije, esta gente es muy buena. Por ejemplo, la Natalia Lipinova es la que ha ganado el premio Lumen este año, ¿no? De novela, ¿no? O sea que, y bueno, lo bueno es eso, ¿no? Que como, y volvemos a la conversación de antes, ¿no? Como la influencia de Pessoa y también, lo que decíamos antes cuando empiezas a escribir, cómo la influencia de Walt Whitman, y estamos hablando de gente que tenemos todos los que estamos ahí, alrededor de 50, 60 años, en esa antología, no estamos hablando de jovencitos ni jovencitas, pero cómo todos han asumido el discurso ese trascendental de Walt Whitman, de la catalogación de la realidad, de la influencia, la devoción por la naturaleza, etcétera, ¿no? O sea, cómo hay temas que unen a personas disímiles en circunstancias y en geografía, ¿no? Y bueno, pues mira por dónde. Se titula, creo que, si no mal no recuerdo, El realismo filosófico, la antología esta, el realismo filosófico. Y bueno, no tiene de filosófico mucho, pero sí en ese punto de ese concepto trascendental del mirar la realidad con esa profundidad y tal, ¿no? Como decía Walt Whitman. Entonces, fíjate que es poesía americana, que es un autor americano, y qué influencia ha tenido en poetas estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Aunque sean todos nacidos a mediados del 20, ¿no? O un poquito más adelante, ¿no? O sea, la cronología iría del año 60 al 80, más o menos. Es decir, todos que aparecen ahí, por lo que me ha contado a mí Francisco, los más jóvenes son Erika Martínez y tal, que son, pues eso, gente de unos 40 años. Pero que hay gente ahí, en fin, o sea, que muy diversa, ¿no? Entonces, fíjate tú, por la influencia de un autor, que también se puede crear un volumen con varios autores y autoras que se conectan por ahí, que ese es, como dices tú, un hilo conductor, ¿no? Curioso. O Manuel, no sé si tienes a mano una luz, un flexo, una luz de. Porque se está echando la tarde y se te ve prácticamente, queda ya muy oscura la imagen. ¿Mejor ahora? Ahora un poco mejor, sí, sí. Vale, vale. Yo es que conforme ibas hablando se te iba viendo cada vez menos, digo. Sí, sí, sí. Y hombre, que nos veamos las caras. Ahora, joder, ahora genial, ahora genial. Sí, ahora se ve mejor. Dime. Ahora muy bien, Juan Manuel, ahora sí. Sí, sí, sí. Eh, Tú que eres profesor, me Mm, imagino que en alguna ocasión seguramente te habrá pasado que te habrá llegado un alumno, mm. un joven, una joven, diciéndote que cómo se acerca por primera vez a la poesía o cómo se acerca por primera vez a uno de tus libros. Mm, ¿Qué recomendación le das cuando te dicen eso? Si es que te ha pasado. Mis libros, pues, sobre todo a mí,
Francisco y gente que me ha leído, que conoce mi obra, me dice que me decía Alonso hace muchos años, cuando éramos muy jóvenes, que yo tenía como atributo especialmente la imaginación, me decía Alonso. Y es verdad, a lo mejor de las pocas cualidades que yo tengo sea esa, ¿no? La imaginación. Y después Francisco me dice también, lo dice en el prólogo, y lo dice también, creo, lo va a decir en esta antología, por lo que le he escuchado decir, el tema de las enumeraciones. ¿Tú te acuerdas que yo leí en la Feria del Libro, cuando presentamos la antología, parte de un poema que es muy largo, eh, está en el libro Pertenecemos a lo Invisible? ¿Qué fue de esto? ¿Qué fue de aquello? ¿No? Y es una larga enumeración. Y me decía, digo, sí, es un recurso que yo tengo pues para soltar lastre, ¿no? Vas soltando lastre ahí, ¿vale? Y creas un repertorio de significados emocionales, ¿no? Entonces, esas son mis armas, ¿no? Muchas veces lo que pueda aportar como algo nacido de la imaginación y los repertorios largos de elementos, buscando, mezclando a veces anécdotas personales íntimas con referencias a mis autores favoritos, ¿no? O a mis músicos favoritos, o mis pintores favoritos, ¿sabes? Eso te quería preguntar, porque tú en Tabaquería, Mm, Tabaquería no deja de ser sí, una antología mm, ya lo hemos dicho, casi 35 años sí, del bagaje que uno como escritor, pero en ese bagaje como escritor hay muchas cosas que nos influyen, ¿no? O que nos hacen ir haciendo, construyendo al poeta, al escritor, a ese sedimento, y van eso, también la pintura, mm, va la música. Es que hay muchas referencias musicales sí. en este libro. Sí, bueno, claro. Es que yo soy un melómano muy convencido, ¿no? Desde que era muy jovencito. Entonces me ha gustado siempre mucho la guitarra flamenca, muchísimo. Pero también me gusta mucho la música clásica. Y sobre todo el jazz, también me gusta mucho. Entonces, eso va en mi vida, o sea, es inseparable de mi vida. Entonces, tiene que aparecer siempre de alguna forma, ¿no? Un tiro. Dime, sí. Sí, sí. Oye, Juanma, ya he dejado aquí a Pablo, ¿vale? Vale, muchas gracias, Ismael. Aquí lo he dejado de urgencia 24 horas, me ha dicho, aquí donde el veterinario. Vale, vale, muy bien. ¿Vale? Gracias. Ha hecho ese antes que le tanto. Vale, gracias, Ismael. Venga, nada. Un abrazo. Venga, adiós, Juanma. Un abrazo. Adiós, adiós. Antonio, dime. Aquí donde se demuestra que estos encuentros son totalmente en directo. Sí, sí, sí. Es que le he pedido al padre de un alumno perdón, de un chico que juega con el mío a fútbol, que si lo podía subir hoy y que no podía bajar a recogerlo al campo de fútbol. Entonces me llama para decir que lo ha dejado aquí cerca, que van a ir ahora Que, para. que- que te ha dejado el paquete, ¿no? Sí, 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 me lo ha dejado aquí al lado de casa. Sí, Bueno, es normal que como padre te entiendo perfectamente que quisiera coger el teléfono porque tiene uno siempre el cuerpo abierto, ¿no? Mientras vienen o no vienen. Ahora va y va Juanma a atender la llamada, nunca mejor dicho, de la especie, la llamada de su hijo. Y con él vamos a seguir hablando ahora de este libro tan bonito, Tabaquería, un libro sí. que recoge, Bueno, no como hemos dicho bien, que efectivamente Tabaquería es el título de un poema de Pessoa, claro. de Pessoa, Claro, claro. efectivamente. O sea, que Y la por Pessoa. eso no, sí, por eso te decía que era tan importante, era la influencia esa de Pessoa y el tema, y sobre todo que Juan Luis reflejó también, ¿no? No sé si se Sí, ve aquí bien, sí, sí, vamos a sí. acercar la ventanita, ¿ves? Sí, Yo sí, creo que ahí sí se se ve ve, bien, sí. ¿no? Sí, se ve bien. Sí, 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 La ventana, ¿no? sí, sí. ¿Cómo es? Hay diferentes maneras de escribir, Mm, indudablemente. El novelista se le habla, siempre se dice que escribe, está el escritor de brújula, el escritor de mapa. mm. En poesía también existe ese tipo de poeta que tiene una marca establecida o es más difícil de catalogar. No sé, yo creo que para mí existen, claro, una mirada a la tradición. Esa mirada a la tradición te indica las diversas formas y estructuras por las que ha discurrido la poesía, especialmente, no solamente la tradición tuya, la tradición española, la tradición de raigambre latina, ¿no? Sino también la que buscas tú, las otras tradiciones. Y yo desde pequeño, quiero decir, desde los 20, 21 años, ya te decía antes que con la influencia de Rilke y otros poetas, yo he buscado siempre una poesía meditativa, una poesía reflexiva, una poesía
aunque sea pretencioso decirlo, una poesía metafísica. Es decir, esa poesía que es la que siempre me ha traído a mí, la que une racionalidad e intuición. Es decir, la poesía que une razón e intuición me interesa más que no la poesía decorativa o la poesía más, digamos, vistosa, porque esta poesía, claro, es menos visitada, ¿no? La poesía reflexiva no tiene tanto tirón como tiene la poesía modernista o tiene otro tipo de poesía. Pero yo siempre he buscado ese tipo de poesía. Entonces, no sé si es como tú decías antes, por esa definición de brújula, etcétera, pero sí por camino. Yo más que brújula llamaría camino. Sí, poetas que han transitado por el camino, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo William Carlos Williams. William Carlos Williams era médico de profesión y él apuntaba en las recetas de los pacientes cuando iba a visitar a los pacientes, iba apuntando cosas que se le ocurrían y por la noche esas cosas que se le ocurrían las transformaba en poemas. Y William Carlos Williams no tiene una obra muy extensa, tiene 4 o 5 libros, no tiene nada más. Pero es una poesía que sin ser absolutamente metafísica, es una poesía meditativa, una poesía reflexiva, una poesía que observa la realidad. A mí esa poesía me interesa mucho. Su correlativo o su correlato en España sería la generación de los 60, o sea, Claudio Rodríguez, Francisco Brines, Bousoño. Esa generación me interesa mucho. Es una generación ética también, es una generación ética de interior, de conocimiento, de profundidad, de intimidad. Y esa poesía está muy unida a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, no sé si es círculo o brújula, pero sí camino, ¿no? Entonces, esas tradiciones están ahí abiertas para quien las quiera recoger. Por ejemplo, me gusta mucho Diego Jesús Jiménez, ¿no? Que está en la órbita de esta generación, ¿no? La generación de los 60. A mí me gusta mucho. Brines ha muerto hace poco, fue el último premio Cervantes 2020. Brines ha muerto hace 2 años, ¿no? O sea que, además, como persona, eran muy humildes también. Yo tuve la suerte de conocer a Brines y era una persona muy sencilla. Estuvimos hablando de Hölderlin, estuvimos hablando de poesía alemana y es una persona muy, muy cercana. Daba gusto tratar con él, ¿no? Se notaba que era hijo de agricultores, lo cual tiene su mérito, ganar un premio Cervantes siendo hijo de agricultores, ¿no? Una poesía muy, muy valiosa, valiosísima. Igual que Bousoño. Entonces, a mí esa generación me atrae mucho, ¿sabes? Y yo, claro, hablo más de camino, más que de brújula. Entonces, no sé Ujú. si me acerco a lo que tú querías. Sí, sí, sí. Quería saber, estoy seguro que las Mm, personas que nos están viendo también muchas veces se lo preguntan, ¿no? mm, Porque igual a los novelistas se les pregunta más veces, ¿no? Usted es de sí, mapa, es de brújula. Y al poeta, con el poeta a lo mejor te quedas un poco más en el interior y no tanto en el sí. cómo construyes un poema, cómo construyes no No es solamente un fácil, poema, sino un no es libro de fácil. poemas, No es fácil, no es que no fácil. es fácil, efectivamente. Y un poema requiere muchas. Yo siempre de manera visual, yo suelo ser muy visual, lo asemejo a pintar un cuadro. Tienes que dar muchas pasadas con la Sí, brocha. sí, sí, sí. No, y nunca estás conforme. Te acuestas por la noche y yo me acuerdo de este libro de Teoría de Nueva York. Esto se lo contaba yo a un amigo. Digo, estoy buscando un adjetivo 24 horas. Madre. El adjetivo sublime que no me salía para el dromedario qué, el dromedario qué, ¿no? Y venga a buscar, y estuve un día entero buscando un adjetivo para dromedario y al final encontré sublime, pero al cabo de 24 horas, ¿sí? O sea que es una obsesión. Eh, Te acuestas y no puedes dormir, estás dándole vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, esto la gente que está en la escuela de letras lo sabe, porque la literatura es odiosa, o sea, es una cosa que te hace sufrir muchísimo. O sea que, sí, sí. sí, sí, sí. Hasta que consigues, efectivamente, Sí, sí. hasta que consigues ese Claro, adjetivo o esa claro, palabra que estás buscando claro. y no la encuentras. Sí, 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 sí. Hay gente que se piensa que escribir un libro, escribir un poema es como, no sé, freír un huevo frito. Y no, Sí. No, indudablemente no, es lo no tiene contrario, nada que ver. es lo contrario. Yo creo que escribir un libro es muy difícil en el sentido de que te lleva mucho tiempo y nunca estás conforme. Nunca, nunca te gusta el resultado, nunca. Siempre tú no ves más que defectos. Yo, por ejemplo, no veo más que defectos en mis libros, ¿sabes? O sea, es una cosa. Te puedo asegurar, como lector de tabaquería y de otros de tus libros, que en este libro van a encontrar los lectores muy pocos defectos. Lo Bueno, pueden saber. bueno, Uno dentro de sí a lo mejor puede decir, oye, pues mira, a lo mejor este verso o sí. este poema, Mm, pero estoy convencido, los lectores, y está funcionando muy bien, es un libro que ha tenido muy buena acogida, porque es un libro muy, aparte de, sí, de la edición tan cuidada, pero sí, si
el interior, no, por muy bonito que sea el exterior, si el interior no tiene ese peso, ese Mm. pozo, no lo soporta por Cierto, muy cierto. mucho que tú quieras cuidar la edición. Y en este caso sí lo hay. Sí. Es así, es un Esta muy buen libro. esta colección de la editora es una joya, ¿eh? Es una joya. Por Sí, autores, por tipografía, por diseño, por todo. Es una joya. sí, está dentro de las joyas de la corona de Sí, la, y además son las primigenias, fíjate tú, sí, las que arrancaron ahora que estamos celebrando el 40 aniversario, está ya a sí, punto de acabarse este 2024, sí, y cuando arranca el decreto de fundación de la editora, que es de junio de ese año 84, en él sí, se recoge que creo que es en el de agosto. Primero hay uno que crea la editora en junio, en agosto luego sacó otro decreto ya marcando un poco ya las pautas sí, de lo que tenía que ser, y entre ellos está la colección de poesía, creo que es la primera que recoge el decreto, una sí, colección de poesía, la de cuadernos sí, populares, en fin. sí, Pero esta sí, lleva razón, ¿no? Cuando dice que es por el nombre de autores, por el catálogo tan denso que tiene de sí, autores y todos con tanto peso, publicar en la colección de poesía es un honor para cualquier poeta, indudablemente, y un engrandecimiento, ¿no? de esa mm, colección, como pasa sí, con Tabaquería. sí, sí, sí. Bueno, yo estoy muy conforme, muy contento, sí. Sí, sí. Creo que es un libro Pues muy bien editado, sí. podríamos, si te parece, para ir poniendo punto y final, Sí. leer algún, Vale. leer- nos leas algunos poemas, ¿Te parece que de los que leímos en la Feria del Libro, alguno de ellos, por ejemplo? el que tú quieras. Vale, pues por ejemplo, mira, de este que hemos nombrado antes, de Pertenecemos a lo Invisible, bueno, quizá mira, uno que le dedico a Miguel Labordeta. Miguel Labordeta es uno de mis referentes también, porque él intentó en los años 50 en España, que era un desierto cultural prácticamente, intentó una poesía distinta, una poesía basada en la imaginación, en un surrealismo ibérico, una poesía distinta. Y fue una isla, en Zaragoza. Él se montó su oficina y, ¿por qué lo llama así? Oficina del Horizonte, y, y se montó ahí él montó ahí una tentativa poética muy interesante. Entonces yo le dedico este poema a Miguel Labordeta y dice, yo te imagino hacia el mercado central, con tu sangre azul de Zaragoza y tu metafísica del trapo, en el mediodía de los paraísos feroces, como un elefante hacia el río Congo. Yo también creo en el parpadeo de Andrómeda y en tu nihilismo simpático, entre muchachas y huesos de aceitunas, viajero sublime de un tiempo oscuro. Amor, saliva, aburrimiento, farsa de pequeños industriales y numerosos sellos de oficina donde no llega tu mano de filántropo. Yo te imagino como un gigante yendo del laberinto al 30 en tu Iberia ritual de baloncesto. Qué bonito. Es una especie de homenaje, ¿no?, a Miguel Labordeta. Y terminamos, si quieres, con este poemita de... Sí, un poema dedicado a un amor de juventud, ¿no? Dice, está dentro del libro Switzerland, que es un libro que yo me hice con una edición de autor. Esto también es interesante para quien participa en una escuela de letras, que dice, bueno, ¿y dónde publico? Pues a veces uno se va a una imprenta y se hace un libro, se hace una edición de autor. Yo lo hice el año 2000, ¿no?, con este libro. Entonces ya está. Te lo pagas tú, haces una edición de autor y ya está. Y algún día se vuelve a publicar en una buena editorial, pero mientras tanto, pues lo tienes ahí, ¿no? Y te sirve para regalarlo a los amigos o lo que sea. Y dice, en la tercera parte, dice, ¿fuiste tú, acaso, un amor hecho de palabras? Atardecer en las márgenes del Rin, turberas y tu sexo bajo las rosas, Ofelia Pía Carmen, para quien giran los astros, orografía, tiempo de jugar con fuego bíblicamente y el origen de las lágrimas, que hubo sino 13 de nieve, corazón. Y ya está. Pues ha sido un encuentro maravilloso, Juan Manuel. Nos ha encantado tenerte, escucharte, leerte, en este caso, leer o escuchar tus lecturas. Y nada, recomendar una vez más que Tabaquería a todos aquellos amantes de la poesía. Eh, no se van a equivocar si se hacen con ese libro. Es
como se suele decir, es jugar a caballo ganador, en este caso, Sí, 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 sí. a la hora de la compra. Y, y nada, ha sido un poco accidentado todo el inicio y demás, porque no, teníamos ahí unos cuantos de problemas técnicos, pero Mi, luego una tor- vez se han solventado, mi qué tor- maravilla escucharte. mi torpeza con los medios electrónicos, ¿no? Yo soy muy torpe. Eso, ¿no? No te preocupes. Entonces, sí. El miércoles, la semana que viene, no estamos el jueves. Pasamos al miércoles. El jueves hay un encuentro Sí, en Lisboa sí, al que tenemos que asistir desde la editora regional. Es eh, precisamente ahora que hablábamos de PSOA y de la importancia y el peso que ha tenido sí, Portugal en Extremadura. El jueves hay un encuentro en el Instituto Cervantes en el que se van a reivindicar lo que han sido la escuela perdón, las letras portuguesas en el catálogo de la editora regional. Por eso trasladamos estos encuentros con autores al miércoles, en el que seguiremos hablando de poesía, en este caso con José García Alonso. mm, Es quizás la época del año más propicia. Bueno, poesía se puede leer en cualquier época del año, pero quizá el sí. otoño, no sé si coincides conmigo, Juan Manuel, quizás sea una época que es más propicia, ¿no? Sí, sí, porque los días no son tan luminosos y la oscuridad invita al recogimiento, a la lectura, sí. Mm, La caída, el color otoñal de los bosques, de los mm, parques, todo eso, la sí. verdad que Y inspira el mucho otoño, más a la poesía. y el otoño que es espectacular en Extremadura, ¿no? La Sí, zona sí, de sí. Herbás, por ejemplo, es espectacular en el otoño, ¿no? O sea que, sí, sí, sí. Pues a todos vosotros os emplazamos para el miércoles, recordad, miércoles, en esta ocasión no jueves, sino miércoles, y despedimos a Vale, Juan Manuel Barrado, muy bien, muy bien. autor de Tabaquería, dándole las gracias enormes por estar con nosotros, por aceptar este ofrecimiento que le hacíamos de compartir un ratito de charla literaria con él y con todos vosotros que nos estáis viendo en en las actividades paralelas de Escuela de Letras de OPEX. Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio, a ti, ¿eh? Y nada, te mando un abrazo y a todos los participantes de la Escuela de Letras que no abandonen nunca, que Que perseveren esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de fe, ¿eh? Y como y de decía, trabajo. Al final lo que tú decías, trabajo, trabajo, leer, escribir, para escribir hay fracasar, que leer mucho. fracasar muchas veces, fracasar una y otra vez, no importa, no importa. A veces el fracaso abre puertas, nos abre puertas interiores a otros espacios, o sea que sí, sí, sí. Yo, mira, ahora que hemos estado hablando antes de música, de cine, hay también una frase que a mí que yo me aplico y aplico mucho, esa que cuando en el Batman de Nolan, cuando Mm, cae Batman en el pozo que le pregunta ¿por qué caemos? A Bruce le dice nos caemos para luego levantarnos. claro, claro, Es claro, cierto, es claro, así. efectivamente, sí. Sí, los Muy montañeros bien, dicen eso, ¿no? Los montañeros también dicen eso. Dice, ¿por qué subir la montaña? Dice, no sé, porque hay que subirla, pero no se sabe por qué. O sea que esto es igual. Sí, sí. Muy pues bien. Juan Manuel, Bueno, lo Antonio, dicho, pues, muchísimas gracias. a Un ti. abrazo muy fuerte Muy y nos grande. seguimos leyendo, que es lo Sí, importante. sí, sí, sí. Un abrazo, Antonio. Gracias a todos. Y y un abrazo a todos. Nos vemos el miércoles. Recordad, miércoles Vale. 12 con José García Alonso. Muy bien. Gracias, Antonio. Gracias.